buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en la parte del mundo donde se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Men Engage Ubuntu, en la línea de la prevención y la respuesta a la violencia basada en género. Esta sesión se titula Mapeos de programas con hombres que ejercen violencia en Brasil, Europa y América Latina. Radiografía de un campo emergente. Y tengo el enorme placer de presentar, de introducir a amigos y colegas muy queridos y admirados que van a ser nuestros expositores. Francisco Aguayo, desde Chile, Adriano Beiras, desde Brasil, y Henry Schlagerer, perdón Henry por no pronunciar tu apellido bien, que se nos une desde España. Tres impresionantes especialistas en el trabajo con hombres desde una perspectiva de género. Siempre, por favor, síganos en el hashtag de Ubuntu, en español y en inglés. Y ya con eso puedo pasar la palabra a nuestro amigo Francisco para ya formalmente iniciar la sesión de hoy. Para vos, Francisco. Muy bien. Buenos días, buen día, good morning, guten Morgen. Un saludo a todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este panel sobre mapeos con hombres agresores en América Latina, en Brasil y en Europa. Estamos muy contentos de que Ubuntu nos ha dado el espacio para poder presentar este panel y reunirnos para conversar sobre este importante tema y emergente tema de trabajo con hombres agresores o con hombres que han ejercido violencia de pareja o violencia de género. Estoy muy contento porque en este panel está participando Adriano Beiras de Brasil y Heinrich Herschleger que está en Barcelona ahora, desde Alemania, y son colegas que vienen trabajando en este campo por muchos años, así que solamente invitarles y decirles que disfrutemos de todo lo que vamos a compartir e intercambiar en esta mañana. Adriano. Bom dia, buenos días a todos y todas. Muy contento, igual que tú, Pancho, de estar aquí con todos y todas y la oportunidad de compartir sobre mapeos desde Europa y Latinoamérica. Creo que la inspiración para hacer el mapeo en Brasil es el trabajo realizado por Henrich en Europa y todo que he conocido cuando estaba haciendo mi doctorado en España. Y también es una inspiración a la institución que Francisco Aguayo participa, que es el EMI, que reúne muchos materiales importantes y que utilizamos mucho aquí desde Brasil y intentamos pensar, traducir y adaptar. Entonces, la oportunidad de compartir y conectar estos mapeos y conectar las inquietudes, las necesidades de normalizar algunas cosas, de poner criterios mínimos y aspectos culturales tan distintos, creo que será muy rico y muy importante y relevante. Entonces, estoy muy contento de poder tener este momento con vosotros y vosotras. Heinrich. Sí, hola, muy buenos días o muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco a Osvaldo la introducción y a Ubuntu este espacio de poder compartir experiencias y ideas en este importante y emergente campo, como decía Pancho. Es un honor, es un placer y agradezco a Pancho y a Adriano que me hayan invitado a participar de este panel, a pesar de que los datos que luego voy a presentar de los mapeos que hicimos en Europa ya son un poco desfasados, pero sí que creo que es interesante ver también en comparación con los datos más recientes de América Latina cómo aguantan, ¿no?, estos datos de Europa, pero sobre todo también ver qué hemos estado haciendo a raíz de estos mapeos y estos datos en Europa a través de la red europea para el trabajo con agresores y el desarrollo de estándares de calidad.
para ese tipo de trabajo. Así que encantado de estar aquí con todos y todas. Bueno, entonces vamos a empezar nuestras presentaciones con Francisco Aguayo, que nos va a presentar los programas con hombres que han ejercido violencia en América Latina, hallazgos de un mapeo y una revisión. Francisco Aguayo es investigador doctoral, candidato a doctor en psicología por la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en estudios de género en la Universidad de Chile, psicólogo de PUC y director de M, Cultura y Salud, investigador responsable del informe sobre programas con hombres que han ejercido violencia, que está en prensa por la UNFPA, Promundo y M. Y bueno, te escuchamos, Francisco. Tienes la palabra. Buenos días. Gracias por la presentación, Adriano. Bueno, lo que he preparado tiene que ver con programas con hombres que han ejercido violencia en América Latina. Les voy a compartir hallazgos de un mapeo y de una revisión que hemos hecho. Este trabajo está en el contexto de un informe encargado por UNFPA, en el contexto de la iniciativa Spotlight, que reúne a varias agencias en el trabajo de la prevención de la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Este informe lo hemos desarrollado desde Promundo, Estados Unidos, y desde M, en una alianza para enfrentar esta revisión y este mapeo. Hemos trabajado en este informe varios colegas de Chile, Pamela Saavedra, Eduardo Kimmelman, Valentina Lastra, Sebastián Valladares, Giovanna Lauro de Promundo, y nos han apoyado intensamente Douglas Mendoza y Adriano Beiras. Y las colegas de UNFPA son Neus Bernabeu y Alejandra Alcérreca. ¿Cómo lo enfrentamos este trabajo? Hicimos primeramente una revisión de revisiones, nos dimos cuenta que había varias revisiones en las bases de datos disponibles, entonces hicimos primero una revisión de evidencias, encontramos 38 revisiones. También hicimos una revisión de literatura, nos preguntamos qué es lo que estaba descrito sobre los programas con hombres agresores en América Latina, en las revistas especializadas, pero también en la literatura gris, y por esa vía llegamos a 26 programas. También hicimos entrevistas a actores claves de algunos programas en América Latina, y hicimos también un mapeo con una encuesta en línea que fue respondido por 148 personas de distintos países de la región. Entonces yo hoy día me voy a concentrar en el mapeo y en algunas reflexiones a partir de lo que vimos en la revisión de revisiones, y vamos a ajustar 20 minutos que va a durar cada presentación, y después vamos a tener un espacio de diálogo. Bueno, al enfrentar los programas, estamos hablando de programas con hombres agresores o llamados autores de violencia, hayan sido condenados o no, porque algunos de ellos llegan voluntariamente a los programas. Estos programas en general buscan reducir los comportamientos violentos, tienen distintos formatos, distintos diseños, se hacen en distintos contextos. A veces son apoyados por ONGs, a veces por el Estado, y se les llama hoy día programas de reeducación, programas de resocialización, pero hay que decirlo que tienen nombres diversos en los distintos lugares. Para hacer el mapeo, nuestra pretensión fue llegar a todos los programas que hay en América Latina, pero no sabemos cuántos son en realidad. Entonces elaboramos una encuesta a partir del trabajo de varios colegas, entre ellos Heinrich y Adriano. Miramos varias encuestas disponibles y elaboramos una nueva encuesta, y la hicimos en versión español y portugués. Tenía 81 preguntas y la circulamos por distintas redes en América Latina y fue respondida en español por 90 personas y en portugués por 58. Respondieron de varios países, pero nos encontramos con varias encuestas en el caso de
Brasil, Chile, Argentina y México, pero están representados varios países participantes. Y entonces entremos a los resultados. De los que contestaron, 88% dicen que el programa actualmente atiende a agresores. Este mapeo lo hicimos a mitad del año pasado, es decir, la pandemia ya estaba en curso, ¿no? Ahora, de ese grupo de programas que no están activos, las principales razones que nos decían por las cuales el programa se había terminado era porque o tenía una duración limitada, o se terminó el financiamiento, o hubo un cambio de gobierno local o nacional que afectó al programa. Nos parece también un dato interesante. Ahora, fíjense que se podía hacer esta respuesta de manera múltiple. La mayoría son programas con apoyo estatal, y en segundo lugar son iniciativas de ONGs y de la sociedad civil, y en tercer lugar iniciativas del espacio académico, del mundo académico. Y hay otras posibilidades, ¿no? Pero los estados, las ONG y la academia son los principales promotores de este tipo de programas con hombres que han ejercido violencia. Y en cuanto al financiamiento, el principal financiamiento es estatal, y en segundo lugar son financiamientos también pero en mucho menor medida de las ONGs y de las universidades, y otros tipos de financiamientos como agencias o autogestión. Hacíamos una pregunta para estimar la cantidad de población atendida. En promedio, los programas reportan que han atendido casi 1.500 hombres, y que por año, en promedio también, la estimación es de 216 hombres por año. Ahora, hay programas que llegan a atender hasta 1.400 hombres en un año, ¿no? Ahora, la tasa de deserción en los participantes reportada es un problema, es alta. Eh, por ejemplo, la mitad dice que tiene una tasa de deserción bajo el 25%, un tercio de los programas dicen que su tasa de deserción es entre el 26 y el 50%, y los demás, el 14%, ya dice que más de la mitad deserta en algún momento. Ahora, la estimación de los que respondieron es que el promedio de asistencia es del 81%. Ahora, ¿cómo llegan los hombres agresores en América Latina a los programas? La principal fuente es derivada por un tribunal, en segunda instancia llegan voluntariamente, luego derivados por otro programa o institución. También dicen que presionados por la pareja o motivados por la pareja o la familia también es una fuente. Esas son las principales vías por las cuales los hombres llegan a estos programas en América Latina. Ahora, ¿cómo trabajan los programas? El 100% de los programas dice que hacen intervenciones individuales y grupales, siendo el promedio de 26 semanas de duración. Ahora, cuando las intervenciones grupales son más largas, son el doble de largas, según lo que nos reportan, alrededor de 10 sesiones para las intervenciones individuales y alrededor de 21 sesiones para las intervenciones grupales. O sea, las intervenciones grupales son más largas. Y un dato interesante es que el 89% de los programas son gratuitos, es decir, los usuarios no tienen que pagar. Ahora, ¿dónde se realizan los programas? Se realizan en el centro de atención, en una sala de la ONG o de la universidad o en un espacio comunitario, pero también es interesante porque en el 28 programas reportan que las sesiones se hacen en un centro de privación de libertad o en una prisión. ¿Con qué poblaciones trabajan? El 74% de los programas dice que solo trabaja con hombres, o sea, 3 de cada 4 programas solo trabaja con hombres, y hay un cuarto que trabaja tanto con hombres como con mujeres, y en la mayoría de los casos sobre 18 años, pero hay un 7% de los programas que trabaja con menores de 18. La mitad dice que trabaja con hombres de sectores socioeconómicos bajos y medios. 31 programas dice que trabajan con población indígena, 48 programas que contestaron la encuesta trabajan con migrantes y 53 con afrodescendientes, en una respuesta múltiple. En cuanto a la intervención,
con la familia, con la expareja, fíjense que es 54, más de la mitad de los programas considera alguna intervención con la pareja o con la expareja del hombre participante y un cuarto con la familia. Pero, por otra parte, más de la mitad de los programas dice que no tienen ningún abordaje diferenciado para trabajar temas como consumo de droga, agresiones sexuales u otras patologías de salud mental, que eso nos parece un tema bien importante de pensar. En cuanto a los modelos reportados, ¿no? Un 40% de los programas, 41, dice que su modelo es original, y algunos de los programas más mencionados como programas inspiradores son el modelo de Duluth, el de Hombres por la Equidad en México, el de WEM de Costa Rica, SEBIN, y el programa de hombres que renuncian a su violencia en Perú. Entonces, estos programas han sido muy importantes en América Latina, y esa fue una de las razones por las cuales después fuimos a entrevistar a estos programas y los vamos a incluir con un resumen de cada uno en el informe. Fíjense que hay un 28% de los programas que dicen que no realizan ningún tipo de evaluación, ni cualitativa, ni cuantitativa, ni sistematización. Ahora, de aquellos que realizan algún tipo de evaluación, la mayoría son evaluaciones cualitativas o sistematizaciones, y solamente un 15% realizan evaluaciones de impacto. Esa es una gran deuda en América Latina. Ahora, ¿qué cosas? Les preguntamos qué elementos o dimensiones miden, y la mayoría mide disminuciones de hecho de violencia, también actitudes hacia la violencia, manejo de la rabia, resolución de conflictos, reincidencia, etc. Pero cuestiones que se miden muy poco son las disminuciones de comportamientos de acoso sexual o violencia sexual, y eso nos parece un elemento importante que los programas comiencen a medir. Eso como primera parte para contarles de este mapeo. Y en el tiempo que me queda, les voy a contar de lo que encontramos en este panorama de evidencias global, con una revisión de revisiones. Como les decía, nos dimos cuenta que en las bases de datos de revistas científicas se encontraban ya varias revisiones sistemáticas o scoping review o meta-análisis en este campo de los hombres autores de violencia. Entonces buscamos en varias bases de datos como Scopus, WOS, Cielo, Redalyc, Google Scholar, epistemónicos, en 3 idiomas, español, portugués e inglés, por cualquier tipo de revisión sistemática. Y no, llegamos finalmente a una selección de 24 revisiones, y estas revisiones incluían entre 6 y 68 trabajos o investigaciones. Bueno, nos encontramos que estos programas se centran en agresiones, esto a nivel global, y acá algo muy importante es que son estudios principalmente realizados en países del norte global, es decir, en Estados Unidos, Canadá, en Europa. Y bueno, hay algunos estudios de otros países, pero hay una gran hegemonía o predominancia de evaluaciones en los países desarrollados o en los países ricos, ¿no? Entonces, esta revisión no nos dice mucho sobre América Latina, pero sí nos ofrece algunas evidencias que nos parecen importantes de colocar en el debate para América Latina. Estos programas, como les decía, se centran en agresiones contra la pareja íntima mujer. Las intervenciones más comunes son grupales, individuales y mixtas reportadas, y muy poco comunes intervenciones de pareja o intervenciones telefónicas. Hay muchos modelos que participaron en las evaluaciones, pero hay que decir que modelos como el cognitivo-conductual es un modelo muy predominante en países como Estados Unidos. ¿Qué hallazgos encontramos? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un debate a nivel global sobre el impacto de este tipo de intervenciones. Entonces, se plantea la literatura que la evidencia no es concluyente respecto al impacto positivo de estas intervenciones. Hay algunos estudios o evaluaciones que plantean que sí hay impacto, hay otros que no, pero cuando uno revisa el conjunto, la mayoría de las revisiones van a plantear que no podemos concluir acerca del impacto positivo de estas intervenciones. No obstante, a pesar de ese debate,
en varias revisiones se encuentran hallazgos prometedores en cuanto al efecto de las intervenciones en varios niveles, ¿no? Como, por ejemplo, en temas como disminución de la violencia, disminución del acoso, resolución de conflictos, responsabilización de la violencia, mayor empatía, autocontrol, etc. Entonces sí nos encontramos con varias evaluaciones de impacto que plantean que sí tienen un efecto positivo este tipo de programas. Después, algo que se menciona recurrentemente en las revisiones es la importancia de trabajar temas como el trauma en la vida de los hombres y el consumo abusivo de sustancias. Este es un desafío para América Latina, como veíamos, porque se trabaja poco. Después se ve también que las metodologías grupales tienen un efecto positivo, hay varias evaluaciones de impacto que reportan eso, y eso nos parece importante para reforzar la importancia de este dispositivo grupal. Ahora, hay gran consenso en estas revisiones de que se necesitan intervenciones con mayor pertinencia cultural. Eso nos parece un gran desafío también, cómo trabajar con pertinencia cultural con cada población masculina con la que vamos a trabajar, si es, por ejemplo, en contexto de prisión o no, si son hombres jóvenes o no, hombres afrodescendientes o no, hombres indígenas o no, hombres rurales o no, etc. Bueno, hay algunos problemas habituales mencionados en las revisiones, como la adherencia en la implementación de los programas. Este es un gran desafío, como veíamos, hay mucha deserción, no todos los hombres vienen motivados a trabajar en las violencias, vienen, como decíamos, derivados de los tribunales, empujados por su familia. Luego hay problemas metodológicos que tienen que ver con el seguimiento. La mayoría de las mediciones son justo en el momento en que termina la intervención y no contamos con muchas mediciones en el largo plazo. A veces no se cuentan con grupos de control, se usa excesivamente el tema del dato de la reincidencia como un dato para medir el éxito de los programas. Y algo muy importante es que muchos programas trabajan con el autorreporte del hombre. Fíjense que cuando se trabaja el autorreporte del hombre se tiende a tener más éxito que cuando se trabaja con el reporte de la pareja o la expareja. Entonces, algo que queremos transmitir, la importancia de consultarle a la pareja o la expareja o a la familia sobre qué es lo que está ocurriendo en términos de cambios con los hombres que están participando. Y bueno, hay varias evaluaciones de impacto que presentan algunos problemas de rigor metodológico, no me va a extender mayormente en eso ahora. Me quedan 3 minutos, así que voy a ir finalizando. Bueno, decirles que algunas cuestiones muy importantes que fuimos encontrando en estas revisiones es la importancia de hacer procesos reflexivos con los hombres, de concientización y de responsabilización. Hay mucho consenso en la literatura de que es importante trabajar con esta población, de que es una población peligrosa para la vida de las mujeres, hombres que han ejercido violencia, que es necesario trabajar con ellos, que es necesario que se responsabilicen de sus hechos de violencia y que involucrarlos en un proceso reflexivo, grupal, de concientización, transformador de género, con enfoque de masculinidades, va a ser algo muy, muy importante. Algunas reflexiones para ir finalizando. En América Latina hay muchas experiencias de trabajo con hombres agresores. Sin embargo, muy poca evaluación, como veíamos. También falta mayor intercambio y difusión, entonces esperamos que este panel sea un aporte para esto, lo mismo estos mapeos, justamente para conectar más a los programas y favorecer el intercambio de experiencias, de aprendizaje y lecciones. Hay un enorme desafío en América Latina de investigar más, de sistematizar más las experiencias existentes. Como les decía, solamente encontramos 24 programas al hacer la revisión de literatura, eso lo van a poder encontrar después en el informe, que tenían información detallada sobre el programa. Entonces hay muy poca comunicación de resultados,
de lecciones y aprendizaje, y tenemos que avanzar en América Latina en eso. Necesitamos entender mejor los procesos de cambio, o sea, qué ayuda a que los hombres agresores cambien sus discursos y sus comportamientos. También necesitamos avanzar en mejores orientaciones técnicas, estándares de calidad. Tenemos enormes desafíos metodológicos, por ejemplo, cómo evaluar mejor el riesgo y cómo incrementar la seguridad de las mujeres. Ahí el trabajo en red va a ser muy importante. Hay otro desafío en América Latina con la sostenibilidad de los programas, o sea, poder sostener los financiamientos. Y quisiera terminar diciendo que es muy importante que no confundamos este trabajo con hombres agresores, con esta población específica de hombres que han ejercido violencia, con el trabajo de prevención, con masculinidad en general o con hombres en general. Ambos trabajos son muy importantes en el debate actual en América Latina. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pancho, por esta impresionante revisión y estos datos tan importantes. Vamos a dejar espacio para preguntas al final de las tres presentaciones y vamos a seguir ahora con la segunda, y tengo el placer de presentaros a Adriano Beiras. Como él mismo ya decía en la introducción, tuvimos el privilegio de tenerlo con nosotros hace ya, ¿cuántos años, Adriano? 12, 13 años, cuando estuvo haciendo su doctorado aquí en Barcelona, colaborando con nosotros. Adriano es actualmente profesor del Departamento y de Posgrado en Psicología de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, en Brasil, y ahí está como coordinador del grupo de investigación Marget. Y el título de su presentación es Mapeo de intervenciones grupales para hombres autores de violencia contra mujeres en Brasil, desafíos para la producción de una política pública. Todo tuyo, Adriano. No te escuchamos todavía, Adriano. Sí, ahora sí. Ahora ya. Pues muchas gracias por la presentación, Heinrich. He puesto unas diapositivas que quiero saber si se pueden ver, si están bien. ¿Consiguen ver las diapositivas? Se ven, sí. Hay un poquito de ruido en tu audio, para que sepas. Sí, pues no sé qué hacer con esto, pero vamos a seguir para ver si sí o no. Ok. Bueno, pues este mapeo de Brasil es un mapeo en coordinación de trabajo con Daniel Martins y Michelle Ux, que fueron los investigadores que me han acompañado para la realización. Es una cooperación también entre el Colegio de Coordinadores de la Mujer en Situación de Violencia Doméstica en el Poder Judicial brasileño con la Universidad Federal de Santa Catarina y el grupo de investigación que coordino, que es el Márgenes, Modos de Vida, Familia y Relaciones de Género. Y solo fue posible realizar este mapeo tan grande, exhaustivo en Brasil por esta cooperación, que soy muy agradecido por la posibilidad de conectar con el Tribunal de Justicia aquí de Santa Catarina, la provincia donde estoy, en Florianópolis, el sur del país. Es un mapeo inédito en amplitud y profundidad en contexto brasileño. Ya habíamos realizado otros mapeos antes, pero no eran exhaustivos y no habíamos llegado al interior de Brasil o las ciudades más pequeñas y también en todas las regiones del país. Habíamos conseguido mapear algunas de las regiones más las ciudades más grandes como la sudeste, la parte del sur, Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades. Y hay también otros mapeos que ya han sido realizados antes, que han llegado a menos de 100 grupos o programas en Brasil por instituciones como Instituto NOUS, Instituto Papo de Homem y también CEPIA, que ha realizado una investigación antes en las capitales. Antes de esto también habíamos realizado algunos mapeos para conocer los grupos pioneros en 2004, fue la oportunidad que conocí a Osvaldo Montoya, que habíamos empezado a buscar conocer desde Brasil los grupos pioneros de Brasil, de Latinoamérica, para poder implementar en Brasil, porque habíamos acabado de cambiar la ley María da Penha, que es la ley de la violencia de género en Brasil, en 2006. Y esta ley fue la primera que ha recomendado la atención para hombres autores de violencia, que el juez podía hacer esta indicación para grupos de hombres autores de violencia. En Brasil habremos grupos reflexivos para hombres autores de violencia y no grupos de agresores, pero también se habla de grupos de rehabilitación y de reeducación para agresores.
Y se habla mucho de grupos reflexivos en Brasil por la influencia de un grupo pionero aquí, que era del Instituto Nous de Río de Janeiro, que ahora está en São Paulo, y que utiliza una metodología de procesos reflexivos de Tom Anderson. Entonces se hablaba mucho de grupos reflexivos, pero muchos grupos en Brasil utilizan este nombre, pero no necesariamente están conectados con esta metodología de Instituto Nous. Y una cosa importante que quisiera decir aquí es que en 2020 han hecho un cambio en la ley María da Peña y ahora hay una recomendación de atención psicosocial individual o grupal a hombres autores de violencia contra mujeres a partir de las medidas o órdenes de protección a la mujer. Esto es una discusión de qué momento en la parte legislativa se indicaba la realización de estos grupos. Y además de esto, me parece muy importante aclarar lo que ya decía Pancho, la importancia de hacer una distinción entre grupos de reflexivos para hombres autores de violencia o agresores y grupos de masculinidades, que también en los últimos 5 años han aumentado mucho en Brasil, en decorrencia de un cambio político, legislativo, también de cuestiones de cómo va la política conservadora en Brasil, que todos conocéis bien cómo va todo el tema en Brasil. Entonces, muchos grupos de hombres para reflexionar masculinidades o incluso para conservar una masculinidad hegemónica han surgido en Brasil, pero son grupos distintos en comparación a los grupos reflexivos de género para hombres. La idea es la necesidad a partir de esta ley de construir políticas públicas para estos servicios en Brasil, en un país tan grande que hay mucha distinción cultural y desigualdad social. Por esto, desde la ley María da Peña, la mayoría de los grupos que existen están en las políticas públicas de asistencia social o las políticas públicas relacionadas a policía civil, al judiciario, pero los servicios públicos en general. Antes no era así. Antes los primeros grupos habían empezado por ONGs, como decía también Pancho antes de su presentación. Y hay una demanda de establecer directrices mínimas y recomendaciones de calidad para estos grupos, porque muchos de esos grupos que empiezan en Brasil empiezan como charlas, un conjunto de charlas con 4 o 5 sesiones y dejan de de continuar por una dificultad de tener sustentabilidad y financiación. Algunos de esos puntos voy a hablar adelante. ¿Cuándo hicimos este mapeo? Hicimos al medio del año pasado, en agosto, julio, septiembre, justo meses después de la pandemia. Entonces, quiero decir que mucho de lo que voy a hablar ahora aquí de este mapeo no es la situación actual en Brasil, por el tema de que muchos de estos grupos están parados, por la dificultad de tener alguna conexión con una continuidad, por el tema del distanciamiento social, pero algunos de ellos han empezado a hacer de forma online. Incluso intentamos colaborar con recomendaciones académicas o también con cuestiones de organización metodológica para poner estos grupos en formato online, pero sabiendo que hay una desigualdad social muy grande de acceso a la Internet y la posibilidad de estar en esos grupos de manera online. Hicimos, portanto, um questionário com 47 itens da plataforma Google Forms, tomando por base outros questionários anteriores sobre o tema e outros mapeos que já vimos realizados e outros mapeos internacionais. E hemos tenido a participação de servidores dos juzgados de cada província do interior do país. Isto foi fundamental para chegar a grupos que não conhecíamos ao interior do país. Hicimos uma capacitação para o manejo deste questionário, controle de recepção, dúvidas do processo para chegar. Então, foi um trabalho bastante exaustivo para conseguir encontrar todas as experiências que seriam possíveis dentro do interior de norte ao sul do país. Esto no sería posible sin la participación activa de muchos de los servidores de los tribunales de justicia para llegar a pequeñas ciudades a partir de los juzgados, como comenté antes. Brasil tiene 27 unidades federativas, 26 provincias, y dentro de todo el país hemos encontrado 312 iniciativas mapeadas. Antes los mapeos nos llegaban a 80, a menos de 100 iniciativas en todo el país. La mayoría de las iniciativas, la mayoría de los programas están en el sur del país, podéis ver en el mapa, creo que está bien, es posible ver bien las diapositivas, ¿sí? ¿Sigue bien? Sí, ¿no? Las diapositivas. No, no las estamos viendo, Adrián. Estamos en la primera. No sé si lo pusiste en pantalla completa. Sí. Ok. No, algo pasa que estamos viendo la primera, entonces... Voy a parar, compartir y compartir otra vez para ver si podemos. Por eso que les pido que me digan si está apareciendo, porque esto acostumbra a acontecer en las ponencias que ponemos.
pues, les comentaba que en el sur del país tenemos 126 iniciativas o programas para hombres con violencia, en la parte sureste 65, en la parte noreste 54, centro-oeste tenemos 42 y 25 en el norte. En la parte del norte que hay menos programas para hombres autores de violencia. He cambiado ahora también, si no cambia, me dicen, por favor. La cuestión que quisiera comentar ahora es quién ha creado los grupos institucionalmente. 58% de los grupos, 168, son grupos que fueron creados por magistrados o jueces locales que empiezan con alguna conexión con la universidad o con los programas públicos locales para iniciar esos grupos. 25% son de equipos multidisciplinares de los juzgados. 21,2% son promotores de justicia en la parte del Ministerio de Salud y 17% son CREAS del Sistema Nacional de Asistencia Social, en la parte de centros de referencia especializados para asistencia social que trabajan con la cuestión de violencia. Y esto es un tema interesante para pensar porque es una parte de políticas públicas que tienen más posibilidad de aumentar el trabajo con hombres autores de violencia, pero usualmente trabaja mucho con las víctimas. Todavía hay esta cuestión de separación muy grande entre víctima y autor de violencia para el tema de la intervención. Otros locales son policía civil en centros comunitarios, como pasa en la provincia de Paraná, y principalmente a partir de conexiones con universidades, como pasa aquí también en Florianópolis, con la Universidad Federal de Santa Catarina. El problema es que cuando es una cooperación entre la universidad y los juzgados, es que es una cooperación temporaria. Cuando se termina la cooperación, se deja de existir, no hay más el servicio y no hay sustentabilidad. Entonces, es una cuestión muy importante para reflexionar. He cambiado de diapositiva otra vez, si no ha pasado, me dejan saber. Tiempo que existe la iniciativa. Este es un punto muy importante para refletir. Hemos visto en este mapeo que 95 iniciativas existen solo en el último año, 67 iniciativas hasta 2 años, 32 iniciativas hasta 3 años, 30 iniciativas hasta 4, pero tenemos la posibilidad de 9 iniciativas, que no es mucho cuando hablamos de 312, que son grupos pioneros que ya existen hace 17 años. Aquí es un dado interesante para reflexionar porque podemos ver que hay una fragilidad de las iniciativas y que empiezan y terminan por falta de estructura, de formación o consistencia. Y hay una mayor concentración sobre el problema en los últimos años. Como ha cambiado la ley y como estamos hablando más de todo el tema en Brasil, hay un interés público más grande para que haya iniciativas. Por esto, muchas han empezado en los últimos 1 o 2 años. Otra discusión importante aquí es el número de encuentros, que es distinto de Latinoamérica y de Europa. En cuanto a Europa, mucho se puede decir, Enrique puede hablar un poco de esto, que son como 20, 25 sesiones o más. Aquí en Brasil, en general, son 10 encuentros. La mayor variación está entre 8 y 12 encuentros, como se puede mirar en este gráfico que les enseño, y hay pocos expresivos que son con 5 o 7 encuentros, pero todavía hay programas que son muy cortos, ¿no? Pero en general, entonces son 10 a 12 encuentros. Esa es una discusión para pensar, y el número de participantes, que está aquí al lado, en general son 15 participantes, entre 10 y 20 participantes también son bastante expresivos, y hay algunas experiencias que están con 40, 50 participantes o 2, 3, 5 participantes. Esto ha cambiado mucho con la pandemia por el tema que los grupos que están siendo realizados online siguen con pocos participantes por el tema de la cuestión de la conexión online y cómo hacer la metodología en formato en línea. La coordinación de los grupos en Brasil en general son hombres y mujeres, y también hay grupos solamente con mujeres, solamente con hombres, un 7%, y algunos no informan. Este es un punto importante porque los estudios que he realizado en Latinoamérica se recomiendan mucho los grupos de hombres para hombres, de coordinación para hombres, y aquí nos hemos dado cuenta que hay muchas coordinaciones solo con mujeres o coordinaciones con hombres y mujeres. Hay ventajas y desventajas con esto que podemos discutir con una ponderación. La mayoría de los profesionales que están trabajando como facilitadores son de la psicología, trabajo social y derecho. Y hay muy poca capacitación
o hay pocos recursos. 72% no tiene recursos específicos, profesionales no especializados con otras funciones que hacen este servicio con algo complementario al trabajo que ya están haciendo en el tema de la violencia. Falta la formalización técnica de este trabajo profesional y se nota una falta de direccionamiento de recursos para estas actividades, dejándolas frágiles y con poca sustentabilidad. Y esto es un problema que se intenta solucionar en Brasil y que estamos teniendo mucha discusión para pensar el cambio y direccionamiento de recursos. El objetivo del grupo también es algo importante que cambia mucho de un sitio para el otro, pero el mapeo, los puntos que más han surgido son disminuir comportamientos sexistas, machistas o misóginos, refletir y repensar masculinidades, el tema de la responsabilización, que tiene mucho que ver con los programas pioneros que trabajan mucho en este tema, promoción de equidad de género, la idea de desconexión entre masculinidad y violencia, promocionar paz en la casa y control de rabia y cambio de comportamiento. Este también es un tema importante para reflexionar porque los objetivos no están totalmente conectados de manera igual o similar dentro del país y esto es un punto que puede traer dificultad para reconocer la efectividad del grupo o promover evaluaciones o quizá pensar en políticas nacionales y generales para todos los programas. Las perspectivas teóricas utilizadas son estudios de género, derechos humanos, estudios de masculinidad, la idea de psicoeducación, teorías cognitivo-comportamentales, también es expresiva la idea de teoría sistémica y múltiples integradas. Entonces, la mayoría habla de estudios de género, pero hay aquí también un análisis que estamos haciendo todavía con la idea de conexión entre estudios de género y teorías feministas, porque se entiende de manera distinta esto y cómo se puede pensar para los grupos de hombres. Como indicadores de cambio utilizados para averiguar la efectividad del grupo, en la parte de los datos, lo que parece son la comprensión ampliada de qué es violencia, disminución de actitudes violentas, evitar nuevo acto de violencia doméstica o familiar, también la percepción y cambio de actitudes consideradas machistas, mejora de habilidades de resolución de conflictos, mejora de habilidades comunicacionales, mejora en el manejo de rabia. Fíjate que aquí he seleccionado algunas que han surgido más, pero hay otras que aparecen y hay muchos otros datos de este mapeo. He seleccionado solamente algunos puntos para discusión y conexión, porque todavía estamos en análisis para traer un informe grande a partir de junio, agosto para los juzgados, para que sirvan de referencia para nuevos grupos y para todo el tema ahora también de la pandemia y cómo seguir. La efectividad es un problema bastante gordo si comparamos porque como hay grupos muy distintos en el país, entonces no es fácil pensar en esta efectividad y porque no hay sustentabilidad de estos programas. Pero las respuestas que salen más comunes del cuestionario son repetición de violencia contra la mujer, órdenes cautelares, medidas de descumplimiento de las órdenes, informaciones de los servicios de asistencia social, reincidencia formal de autor de violencia. Aquí se habla mucho, igual que habló Pancho, de la reincidencia como un punto para pensar la efectividad, pero sabemos que por la literatura internacional que esto no es suficiente, que es un punto que tenemos que reflexionar. Aplicación de formularios al final del encuentro, entrevistas con los participantes, información con otras instituciones de la red que trabajan también con las mujeres o con la familia, formulario antes y después de todas las sesiones, entrevistas con personas que viven con ella o con el autor de violencia, también como puntos importantes. Como principales dificultades que encuentran para el trabajo con hombres autores de violencia, el discurso feminista, victimista del autor de violencia y de no reconocer el grado, la gravedad del acto. 68% hablan esto. 61% hablan de resistencia inicial, no entender la función del grupo, entender como punición, y este era un punto importante que ahora que hemos cambiado la ley y que se empieza el grupo a partir de la orden de protección de la mujer, se cambia un poco la idea de hacer el grupo como punición después de 2 o 3 años que el proceso está pasando en la justicia, y entonces es una discusión que es importante, pero que ya está cambiando mucho la idea en Brasil. 61% también tiene una visión negativa de la ley María da Peña, entiende que la ley es un problema para los hombres, habla de cambio legislativo en ese sentido y que hay más protección para las mujeres.
43% de dificultad de participar por cuestiones de empleo. Esto es un tema bastante interesante también para pensar cómo proponer estos servicios, porque muchos de los grupos aquí no son obligatorios y hay una discusión de ser o no obligatorio para los hombres, entonces también tiene esta cuestión de empleo. Posturas religiosas que refuerzan estereotipos de género, también pasa mucho, y otras cosas que han surgido como efectos de álcool y drogas, lenguaje, poca participación activa en las sesiones, entre otros. Como consideraciones finales para reflexionar y para pensar de estos datos iniciales, repito, son iniciales, hay más cosas que podemos hablar de este mapeo, porque hay muchas cuestiones que todavía no he puesto aquí. El análisis de datos todavía está en proceso, tenemos que problematizar con los hallazgos internacionales durante este año, y también pensando las masculinidades como categoría analítica y crítico-reflexiva. El impacto fuerte de la pandemia es algo que tenemos que reflexionar, porque esto ha cambiado mucho el panorama. Hemos hecho una fotografía de los programas en 2021 y estamos seguros que en 2021 está totalmente distinto, y tenemos que pensar qué impacto va a haber en las políticas públicas en el sector. A partir de una realidad regional y nacional, necesitamos crear una política pública nacional específica en este sector, porque hay una política para violencia contra la mujer, pero no hay una política específica para autores de violencia para conectar con el trabajo con la violencia contra la mujer. Y crear directrices mínimas de recomendaciones desde los juzgados y una integración en red. La idea es que con este informe podamos hacer recomendaciones para que todos los grupos que estén conectados con los juzgados puedan seguir mínimamente algunas de estas directrices, inspiradas en las directrices internacionales, entre ellas la que Henry va a comentar un poco después con nosotros. Vamos a seleccionar y organizar materiales de apoyo para capacitación, porque una de las cosas que hemos escuchado mucho es que no conocen los materiales internacionales que están en otros idiomas, o los estudios académicos que estamos realizando para conectar academia y a la parte de intervención. Avanzar en acciones evaluativas, que es un punto súper débil, como ya comentó Pancho antes. Valorar iniciativas con metodologías activas en grupos con acciones pioneras, conocer los grupos pioneros para que puedan y compartir la experiencia, porque aquí no recomendamos las metodologías que son solo charlas o con invitados o con pocos encuentros o con muchos hombres que no permitan hablar, implicación subjetiva y reflexionar efectivamente, diálogo con estudos académicos, capacitar para realización de grupos online y crear políticas que puedan disminuir las desigualdades sociales ocasionadas por la pandemia. Es un reto desarrollar normativas susceptibles de ser implementadas en un país de proporciones continentales y con diferentes realidades en un mismo territorio. Entonces, la Ley María da Peña es una competencia que está para las provincias, entonces cada provincia tiene el poder de realizar de una manera distinta, lo que dificulta las políticas nacionales que puedan impactar en la estructura institucional, ejecutiva y judicial en las provincias. Necesitamos desarrollar formas de evaluación que puedan, sin cancelar las especificidades de las diferentes iniciativas, y puedan resultar indicadores estandarizados de control y de efectividad en los grupos, permitiendo comparaciones e intercambios de experiencias, que es un punto importante para pensar. También tenemos que hablar de inclusión más efectiva de masculinidades como categoría analítica en naciones del sistema de justicia brasileño, como una categoría de análisis teórica que explica mucho lo que pasa en este tema de la conexión en masculinidad y violencia, poder dar sustentabilidad y potencia para los grupos en ciudades de interior, porque la realidad es muy distinta en términos de dinero, recursos, cuerpo técnico y la posibilidad de conexión con una red más pequeña y con problemas distintos, con problemas relacionados a cuestiones rurales y todo más. Desarrollar una política pública nacional integrada en red con otros servicios, profesionalizar también el campo para que sean acciones no simplificadas en términos de charla y reconocer la complejidad de este tipo de acción.
Y hay la necesidad de pensar recursos públicos y formación técnica para conectar con la experiencia internacional y directrices europeas, latinoamericanas, y seguirnos. Yo creo que esta ponencia es un momento para conectar y para dialogar en este sentido, para tener sustentabilidad. Bueno, dejo aquí en esta ponencia mi conexión, el correo, Instagram, la web de Margins, y dentro de la web de Margins tenemos el listado general de todos los programas que fueron listados, para que quien de Brasil o de fuera quiera conocer y saber el nombre de cada uno y todo más. Bueno, con esto termino mi charla y espero las conexiones que podemos hacer en las reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Adriano. Estuvo muy interesante. Invitamos a las participantes, a los participantes a dejar sus preguntas o comentarios en el chat. Puede ser el chat del Zoom o también el chat del Facebook de MenEngage, y para el diálogo después de las presentaciones la vamos a leer y vamos a ir comentando y dialogando. Me toca ahora presentar a Heinrich Herschlecher. Heinrich es psicólogo, psicoterapeuta y director de investigación y proyectos internacionales de la Asociación Conexus en Barcelona. Él lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de las violencias de género y la intervención con hombres, e imparte formaciones y conferencias a nivel nacional e internacional sobre estos temas. Él es miembro también de la Junta Directiva de la Red Europea para el Trabajo con Agresores de Violencia de Género, WWPN, que es la Red Europea para el Trabajo con Perpetradores de Violencia Doméstica, y por sus siglas en inglés, y del Consejo Asesor de Políticas de Género en Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Bueno, Heinrich es un referente en estos temas, así que disfrutemos su presentación, que se titula Programas para hombres que ejercen violencia de género en Europa, características y cumplimiento de estándares de calidad. Adelante, Heinrich. Muchas gracias, Pancho, por la presentación. Voy a intentar compartir el PowerPoint. ¿Se ve bien? Se ve. Sí, perfecto. Pues voy a brevemente decir desde dónde hablo. Conexus es una asociación en Barcelona donde nos dedicamos a la atención a las personas a través de diferentes programas, a la formación principalmente de profesionales y a la investigación, principalmente en temas de violencia de género, violencia familiar, pero también de género y salud, de masculinidades, paternidades. No voy a entrar en detalles. Sí que me parece más interesante explicaros un poco sobre la red europea que Pancho mencionó, en la que formamos parte de este Conexus y en la que yo personalmente estoy en la junta directiva, porque de alguna manera nació del primer mapeo del que luego os voy a hablar. En el 2007 hicimos este primer mapeo en el marco de uno de los proyectos de investigación europeos, y en el mismo mapeo y en la conferencia final que hicimos en el 2008 con muchas de las personas profesionales que participaban, surgía una necesidad y unas ganas de crear una red, de intercambiar experiencias, ideas, retos, buenas prácticas, y por ello en el 2008 creamos esta red europea como red informal inicialmente, y luego en el 2014 se estableció legalmente. Actualmente tiene más de 60 miembros de 32 países europeos, y como todo el trabajo con hombres que hacemos respecto a la violencia de género, tiene como objetivo principal contribuir a aumentar la seguridad de mujeres y niños y niñas víctimas o supervivientes, concretamente a través de la promoción de intervenciones eficaces y coordinadas con los agresores que cumplan estándares de calidad, y recibe apoyo de la Comisión Europea y de la Fundación OAK. Como decía, los objetivos son crear esta red de contactos y colaboración, promover el intercambio de experiencias y conocimiento de buenas prácticas, y con eso mejorar la calidad de los programas y con ello también
la seguridad de las víctimas y supervivientes. Básicamente lo que hacemos en conferencias anuales, la última presencial fue en Creta, desde el año pasado son online y ahí podéis mirar luego en la página web y quizá hay posibilidad de participar. También hay visitas de aprendizaje que también se han tenido que transformar a online en los últimos años. Hay mucha formación presencial anteriormente, ahora online a través de webinars sobre temas de actualidad. Hay una herramienta que se ofrece sobre el monitoreo y la evaluación de los resultados que podría ser interesante, ¿no? Antes Pancho y Adriano han mencionado esta necesidad en América Latina, y eso podría ser un modelo a mirar, y luego hay la comunicación a través de redes sociales. Os enseño brevemente la página web que recomiendo mirar porque hay muchos recursos interesantes. La mayoría está en inglés, hay alguna cosa en español, pero hay recursos y actividades que pueden ser interesantes respecto al trabajo con hombres que ejercen violencia. Entonces, para hablar de los dos mapeos, que muy brevemente, porque los resultados ya son un poco más antiguos, sin entrar en muchísimo detalle, os voy a presentar. Son un mapeo que hicimos en el 2007, en el marco de un proyecto DAFNE, donde respondieron 170 programas de 19 países, la mayoría en este caso fueron de Alemania, España, Francia, Noruega y el Reino Unido, y luego había programas sueltos de 15 países más, o 14 países más. Y luego, 6 años más tarde, en el marco de un proyecto sobre la evaluación de los programas, repetimos buena parte de esta encuesta con una buena parte de las mismas preguntas, dejando algunas aparte para poder profundizar un poco más justamente en el tema de la evaluación, las metodologías que utilizaban para la evaluación de los programas. Y ahí recibimos 134 respuestas de 22 países. La metodología fue parecida, eran cuestionarios con alrededor de 50 preguntas, con diferentes secciones, información básica sobre el programa y su contexto, su marco, el personal que trabajaba en el programa, la cooperación y el contexto, la red en la que operaban estos programas, el contenido y la metodología del trabajo, y también el contacto y el apoyo para las parejas, exparejas, para las mujeres, el tema de la calidad del programa, la documentación y la evaluación. Como os decía, en la encuesta del 2007 había más detalle en general, en la del 2013 más detalles sobre los aspectos y las metodologías específicas en la evaluación de los diferentes programas. Tradujimos a diferentes idiomas, solo 4 en el 2007, 15 idiomas en el 2013 y se implementó en línea, estuvieron online unos meses para las respuestas. Algunos de los resultados en comparativa y luego algunos otros solo de la última más actual encuesta. Respecto a la antigüedad de los programas, Adriano también lo mencionó, vemos una tendencia a que, y eso pasa con el tiempo, a que haya programas más antiguos, ¿no? En la primera encuesta, la mayoría de los programas eran jóvenes o muy jóvenes, más de 2 de cada 3 llevaban máximo de 7 años. En cambio, en el 2013 había más programas que llevaban ya alrededor de 10 o incluso más de 12 años. Respecto al tamaño de los programas, los hombres atendidos por año, vemos que también ha habido una tendencia a que hubiera programas más grandes con el tiempo. Como veis, la mitad de los programas atienden como mínimo 50 hombres al año en el 2013. En cambio, en el 2007 solo era un 25%. En parte eso puede tener que ver también
con los efectos de la crisis económica de 2009-10, que algunos de los programas más pequeños han sufrido y probablemente han tenido que cerrar. Respecto a los tipos de programas, cómo acceden los hombres a los programas, hemos distinguido entre programas donde los hombres principalmente acuden voluntariamente, donde los hombres acuden principalmente por orden judicial, y los programas mixtos. Y como podéis ver, no ha habido cambios importantes en esta relación, quizá una cierta tendencia a que haya más programas donde los hombres acuden por orden judicial, pero hay una buena parte, prácticamente la mitad, que atienden principalmente hombres que acuden voluntariamente sin obligación judicial. La gran mayoría, 3 de cada 4 de los programas en las 2 encuestas, forman parte de una alianza interinstitucional, y casi sorprende que todavía haya un 25% que no formen parte de la red y colaboren de la red de atención a las violencias, que eso parece un tema importante respecto a los criterios de calidad, que luego vamos a ver con un poco más de detalle. Prácticamente todos los programas tienen una fase inicial de acogida, aunque sea muy corta, con solo una entrevista inicial. Lo más habitual es que haya unas sesiones individuales de evaluación antes de pasar al trabajo grupal. En algunos casos también se lleva a cabo un trabajo más largo a nivel individual, pero lo más típico es unas sesiones individuales de evaluación antes de un trabajo grupal. Ahí vemos algunos de los criterios de inclusión o exclusión que se valoran durante esta fase. Los más típicos son los temas de trastornos mentales o el abuso de alcohol y sustancias como posibles elementos para excluir o tener que coordinar para que estos temas estén tratados y se pueda coordinar con un servicio especializado. Otro tema importante es el conocimiento del idioma, una mínima motivación y capacidad cognitiva para poder seguir el programa. Si miramos ahora ya en la encuesta sobre el 2013, la más reciente, la modalidad de intervención, vemos que el grupo o las intervenciones mixtas que están en la categoría otra son la modalidad principal, pero sí hay una cuarta parte de los programas que solo o principalmente atienden individualmente, y un programa que trabajaba con metodología de terapia de pareja. Los modelos o enfoques de trabajo más utilizados, más mencionados, como ya decía Pancho en su revisión, es el cognitivo-conductual y el psicoeducativo. El modelo Rudolph también se menciona por muchos de los programas, y si miramos la categoría otros, principalmente eso es una mezcla ecléctica de diferentes de los otros modelos antes mencionados. El número de sesiones que se utilizan, que se ofrecen en los programas, varían con bastante amplitud. Hay uno de cada 5 programas que solo ofrece hasta 13 sesiones. La gran mayoría está entre 14 y 26 sesiones, alrededor de 20 parece el número más habitual, pero también hay una buena parte que ofrecen hasta 52 sesiones, hasta un año de duración, porque mayoritariamente se trabaja con sesiones semanales. También hay programas relativamente largos, incluso algunos de más de 52 sesiones, más de un año de trabajo. Y luego vamos a los aspectos que tienen que ver con el contacto con las parejas y el apoyo para las parejas o exparejas. Vemos que todavía, y no ha habido
mejora en este campo en los años. Hay una buena parte de los programas, 1 de cada 3, que no tiene ningún tipo de contacto directo o indirecto con las parejas o exparejas de los hombres con los que trabajan. Y esto incumple con muchos de los estándares de calidad si intentamos trabajar para la seguridad y el bienestar de las parejas. Es importante tener la información sobre el impacto que tiene nuestro trabajo en ellos. Y eso significa también que estos mismos programas no ofrecen ningún tipo de apoyo para ellas. Los programas que sí lo hacen, lo pueden hacer o directamente en la misma organización, que es alrededor de un 40%, o a través de una organización privada, normalmente especializada en el trabajo con supervivientes o COVID. Y luego el tema que ¿no? se ha visto como un reto en América Latina, el tema de la evaluación de resultados. La situación es diferente en Europa, aunque todavía sigue habiendo casi un 20% de los programas que hacen ningún tipo de monitoreo o evaluación de los resultados. Los programas que sí lo hacen, solo la mitad incluye información o datos por parte de las parejas y exparejas en esta evaluación, como también antes ya Adriano ha mencionado, los datos de reincidencia por parte de la policía, datos oficiales, suelen claramente subestimar la reincidencia, por lo que es muy importante tener estos datos de las parejas y exparejas. Y más de la mitad, un 60% de los programas nos reportó que habían participado como mínimo de algún estudio de evaluación con un informe explícito, ya sea externa o interna a esta evaluación, pero además de un monitoreo, realmente hubo un estudio de evaluación de resultados. Podéis tener más información, hay 2 artículos y en la página web de BBP también hay una publicación sobre esta última encuesta que hicimos. Y lo que surgió ya en la primera, pero también en la segunda, es la necesidad de establecer unos criterios de calidad y trabajar con los programas para que los cumplieran. Antes de esto, algunas conclusiones. Como os podéis imaginar, hay mucha variabilidad en los programas, pero también en los contextos legales, en los sociales y en los recursos entre los diferentes países. Hay, como decíamos, una cierta tendencia a programas más grandes y con más trayectoria, con más antigüedad. El trabajo grupal es mayoritario, pero también hay intervenciones individuales, cognitivo conductual y el psicoeducativo son los modelos más utilizados, pero hay mucho criticismo, también mucha combinación de metodologías. Los programas son relativamente cortos, aunque como hemos visto también hay algunos con más de un año de duración y como veíamos, algunos programas siguen no cumpliendo con algunos de los estándares de calidad internacionales más importantes respecto al contacto y el apoyo para víctimas y la evaluación de los resultados. Entonces, por eso es tan importante los criterios de calidad y el trabajo con los programas para irlos cumpliendo. A nivel internacional, aquí hay algunos ejemplos europeos, hay muchas asociaciones o redes, digamos, del trabajo con agresores que han propuesto documentos de criterios de calidad, de estándares. En el Reino Unido incluso hay todo un sistema de acreditación con auditorías, pero también en Alemania e Italia hay este tipo de propuestas de criterios de calidad. En América Latina hay algunos lineamientos también en México, Uruguay, criterios de acreditación para estos programas en Costa Rica. Y hay una propuesta también con revisión por parte de Promundo
y de la Comisión Europea en el marco de la Convención del Convenio de Estambul, que es el marco legal en Europa, y en el BBP también hemos creado una guía para crear estos estándares de calidad para los programas que se puedan aplicar en los diferentes países europeos. Y si me queda tiempo, no me queda tiempo, ¿no? 2 minutos para ver brevemente estos estándares que proponemos desde la red europea. Los dividimos en condiciones previas para este trabajo, que es el objetivo tiene que ser el aumento de la seguridad de las víctimas, y con eso también la colaboración y la coordinación estrecha con los servicios para las víctimas y los circuitos y las alianzas de intervención. Tiene que haber una base teórica y un concepto de trabajo, un modelo de trabajo explícito que incluya la inaceptabilidad de la violencia y la total responsabilidad de los agresores, y la perspectiva de género, la perspectiva de masculinidades dentro de este concepto, y que el foco del trabajo tiene que centrarse en las dimensiones relevantes para el uso de la violencia a nivel sociocultural, relacional e individual, siguiendo el modelo ecológico de Bronson. Y luego, para la intervención misma, se proponen como principios la importancia, ¿no?, de contactar y ofrecer apoyo a las parejas y exparejas. Igualmente, un protocolo de protección a la infancia, porque sabemos que niños y niñas también son víctimas de la violencia que ejercen los hombres. Como actitudes y enfoques en la misma intervención, la importancia de crear la posibilidad del cambio de los hombres, hacerlos responsables de su violencia en todo momento y centrarse en la intervención en la conducta violenta y sus consecuencias. Tiene que haber una valoración del riesgo sistemática y continuada, y personal, ¿no? Visto que no siempre es el caso, tiene que estar calificado, tiene que tener una formación específica, y recibir, eso también es muy importante, una supervisión durante este trabajo. Y luego tiene que haber medidas para asegurar la calidad del programa. Se tiene que documentar bien y sistemáticamente el trabajo, y tiene que haber un monitoreo y una evaluación de los responsables para poder rendir cuentas. Y como último, es importante evitar intervenciones que no sean seguras, que no sean programas de atención, específicamente la terapia familiar o de pareja o la mediación en general. Son contraindicados, pueden ser peligrosos y, en el mejor de los casos, ineficientes, ¿no? Y solo en condiciones muy específicas se pueden ir utilizando. Y quizá para acabar, mencionar muy brevemente una reciente iniciativa en América Latina para crear también una red, de momento muy informal, que se está iniciando, una red latina de intervenciones críticas con hombres que ejercen violencia de género, que es una red iniciada por compañeros y compañeras en América Latina, y que invita a la reflexión crítica a profesionales que estén trabajando en este ámbito. Y tengo el placer de participar, y está siendo una iniciativa muy, muy interesante. Y voy a luego compartir, si queréis, el documento de convocatoria en el chat. Muchas gracias. Gracias, Heinrich. Bueno, les invitamos a todas, a todos, a todos a dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat del Zoom, en el chat de Facebook de MenEngage, y iremos comentando aquí. Compañeros, les fui dejando en WhatsApp, Adriano, Heinrich, les dejé todas las preguntas que hemos ido recibiendo hasta ahora para que pasemos a comentar. Si las pueden ir mirando y vamos comentando.
Parto yo con la primera mientras ustedes revisan. Osvaldo preguntaba si por el modelo predominante en el mapeo en América Latina, ya que la revisión global era el cognitivo-conductual. Bueno, el más mencionado en los mapeos fue el de Duluth. Bueno, antes de eso decían que cada uno tiene como un modelo propio, ¿no? Entonces, esta idea de lo ecléctico que decía Heinrich, yo creo que aplica para América Latina, pero yo diría que varios están, los otros que mencionábamos, está el modelo además del Duluth, del de CCBIM, Sí. y esos dos programas, el de México, el de Perú, ¿no? De Miguel Ramos, el de Roberto Garda, han sido programas muy influyentes. Entonces, yo diría que el paradigma, me atrevería a decir después de este mapeo, que el paradigma no es el cognitivo-conductual en América Latina, sino que un modelo, yo diría, que mezcla cuestiones de los enfoques de masculinidades con otros modelos como los mencionados, ¿no? Con modelos específicos, ¿no? Para trabajar con hombres que han ejercido violencia. Entonces, quizás más cercano a la educación popular, por ejemplo. No sé cómo lo ven ustedes, Adriano, tú que conoces también muchos programas en América Latina, ¿cómo lo ves? Sí, Pancho, estoy súper de acuerdo. Me parece desde las primeras investigaciones que hice en mapeos no exhaustivos, que era distinto esto en comparación a la realidad internacional. Podemos pensar, porque esto pasa en Latinoamérica, creo que aquí hay una influencia bastante grande de la psicología social, de la educación popular, de la cuestión de psicoeducación, entonces los aspectos más psicoeducativos. Entonces, hay algunos programas que utilizan algunos ejercicios de técnicas conductuales, pero en general no son totalmente integrados a la perspectiva cognitiva comportamental. En el mapeo de grupos pioneros en Latinoamérica que hicimos en 2004 2006, que fue la ocasión que conocí a Osvaldo Montoya, también ya aparecía esto, y también tiene una cosa de la conexión con ONGs y a partir de recomendaciones internacionales de ONU, después del Men Engage para trabajar con el tema de masculinidades, entonces entraba más en la idea de dinámicas y de psicoeducación. En Brasil hay influencia de algunos programas pioneros en São Paulo, como Coletivo Feminista, en Minas Gerais, en Instituto Alban, y especialmente Instituto NOS, que hace como grupos reflexivos, la idea de grupos reflexivos de género, que tiene una metodología que fue actualizada en 2016, que habla mucho de la idea de la perspectiva también de Paulo Freire, de construcción social, de construcción social, de Paulo Freire, la parte de educación popular y también de las cuestiones sistémicas o de las terapias reflexivas. Es importante aclarar también que en Brasil, en general, son grupos, no hay la predominancia de grupos terapéuticos, que esto pasa más en Europa. Enrique puede hablar algo en este sentido, o en Estados Unidos. Aquí se habla más de grupos psicoeducativos o en la parte de la psicología social. Y esto pasa también por una recomendación de la Secretaría de Políticas para las Mujeres, que no recomendaba la parte de grupos terapéuticos, porque se entendía que se simplificaba mucho o psicopatologizaba o entraba en patologización de los hombres y no daba tanta atención a los aspectos de machismo, aspectos culturales, aspectos de la masculinidad, y entonces ya no recomendaban. Han hecho, no me acuerdo bien el año, algunos criterios mínimos por la parte del gobierno y ya no se recomendaba la parte de grupos terapéuticos. Entonces, por esto quizá aquí tampoco es tan influyente la parte de cognitivo comportamental, aunque haya ejercicios de control de la ira y cosas así. Y esto ya me permite decir un poco de la segunda pregunta, que había una pregunta sobre cómo ven las mujeres feministas el tema del trabajo con hombres autores de violencia. Creo que esto ha cambiado bastante en los últimos años, porque ahora ya se entiende un poco más la importancia del trabajo con hombres autores de violencia como un trabajo que está a servicio de las mujeres también, ¿no? Está a servicio del tema de la violencia contra la mujer y no algo paralelo, no algo que va a cuidar de los hombres.
pero vemos aquí la necesidad de cuidar para que estos grupos no sean un club de hombres para solucionar su felicidad y su conexión emocional sin conexión empática con las mujeres. Tenemos algunos estudios en Brasil que hablan justo de esto, la importancia de tener conexión empática con las mujeres y con los derechos de las mujeres. Y esto es un tema que tenemos que discutir más e integrar más con los grupos feministas, pero vemos que como he puesto el mapeo que hicimos aquí, que la mayoría de los grupos hablan de la conexión con género y con el tema de los grupos feministas. La cuestión es la calidad de esta conexión, ¿no? De conectar más con las perspectivas políticas. Teníamos muchas discusiones todavía en Brasil con grupos, pero creo que ha mejorado muchísimo la conexión y el diálogo. Sí, creo que esta pregunta es muy importante y muy interesante, ¿no? Como el movimiento feminista a estos programas, y estoy de acuerdo con Adriano en que ha cambiado mucho con los años, y ahí creo que es fundamental que realmente podamos comprobar con nuestros hechos y con nuestro trabajo que realmente estemos trabajando para la seguridad de las mujeres víctimas y supervivientes y los niños y niñas, ¿no? Y en cuanto a esto se note en nuestro trabajo, cuando realmente buscamos la colaboración con este movimiento feminista y específicamente con los servicios que atienden a las mujeres y a los niños y niñas, podemos ganarnos la confianza donde quizá inicialmente pueda haber un cierto escepticismo que también tiene sus razones, ¿no? Pero ahí creo que ahí podemos trabajarnos la confianza a través de una buena colaboración y coordinación con estos servicios. Y quizá ahí podemos ir, porque había una pregunta también al respecto, ¿no? Al tema de la seguridad de las mujeres y cómo evitar, ¿no? que los programas para hombres sean un peligro incluso para las mujeres. Y desde nuestro punto de vista, el contacto con las parejas, ya sea directamente, ¿no? a través de los programas para hombres, siempre hecho por una mujer especializada en la atención a las víctimas supervivientes, o a través de un servicio que las atienda, es fundamental para poder, por una parte, explicar en qué consiste el trabajo y, por otra parte, evitar que pueda haber falsas expectativas o que pueda haber posibles manipulaciones por parte del hombre que pueda utilizar la participación en el programa para convencer a la pareja de volver con él, de ayudarle incluso en el proceso de, ¿no? pasarle responsabilidad por su cambio a la pareja y culpabilizar o revictimizarla así. Por eso es muy importante que podamos contactar directa o indirectamente con las mujeres y que podamos ofrecerles también el apoyo que necesiten, ¿no? para su seguridad y para su proceso de recuperación. Nos preguntan acá, Alejandro Sandoval, gusto saludarte. Bueno, primero nos dice que él ha estado en Moresby y que ahí trabajaron con el programa de Hombres Renunciando a su Violencia, que es justamente un programa muy mencionado por otros programas, ¿no? Como un programa de referencia. Alejandro nos pregunta cuántos grupos son atendidos por hombres que primero pasaron por un proceso personal. Yo creo que no, por lo menos en el mapeo que hicimos nosotros no tenemos ese dato. No sé si Adriano Heinrich en alguno de sus mapeos se preguntó por eso, ¿no? Facilitadores que hayan pasado antes por un proceso personal en alguno de estos grupos de hombres. ¿Qué dicen? ¿Quieres hablar? En Europa es relativamente poco frecuente. Hay algunos programas que funcionan con facilitadores o cofacilitadores que ellos mismos han pasado por el proceso, por el programa, pero no es muy frecuente. Bastante limitado. En Brasil igual es un problema, porque como decíamos, falta más formalización de tipos de metodología o teorías, y dentro de algunas teorías que trabajamos desde la academia o fuera se recomienda esta conexión de trabajo personal,
pero para esto necesitaríamos más servicios en este sentido, más sostenidos, con tiempo, para que se pueda pasar por esta etapa. Y esto es un problema porque muchos que empiezan sin tener esta etapa mínimamente acaban por reproducir cuestiones de violencia, machismos, naturalizar algunas cuestiones que no son conectadas. Entonces, hay necesidad de tener más supervisión y más conexión, pero no es tan frecuente como debería ser. Estoy totalmente de acuerdo con como pones, Alejandro. He conocido el programa también en 2004, 2006. Okay. Otra pregunta que quisiera comentar aquí es que en Brasil se empieza por el tema de la sustentabilidad de sus programas, empiezan a hacer leyes municipales o leyes estaduales para decir que es obligatorio tener un servicio en esta región o en esta ciudad para hombres autores de violencia. Entonces, esta es una cuestión de cambios legislativos que empiezan a pasar en Brasil para tener sustentabilidad. Un ejemplo es el grupo que hay en Blumenau, que es una ciudad de colonización germánica aquí en Santa Catarina, en la provincia de Santa Catarina, y allí hay un grupo que ya está más de 10 años, y la sustentabilidad pasa mucho por el tema de que cuando hay una ley municipal que dice que tiene que tener, el grupo no está como conectado con la decisión política, que cuando cambia la gestión del gobierno, cuando cambia el alcalde, todo cambia y cambia toda la legislación. Y entonces se pierde un programa conectado bien con historia porque por decisiones políticas, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Entonces, aquí se estamos estimulando cada vez más que haya leyes locales que digan que es necesario tener y cómo y dónde, pero es un tema para discutir más todavía en contexto brasileño. Daniel Faú, saludarte. Daniel nos comenta sobre la exclusión que se hace en algunos grupos sobre los agresores sexuales, ¿no? Quienes han cometido violencia sexual, y nos pregunta qué opinamos sobre eso, sobre separar o dejar fuera a los autores de violencia sexual. ¿Qué opinamos en términos político-estratégicos y epistemológico-teórico? Me parece una pregunta interesante que podamos comentar. ¿Quién se anima? Si quieren, comienzo yo. Yo quisiera... ¿Adriano? ¿Sí? Sí, pues, solo digo comentar que aquí en Brasil hay una ley específica para feminicidio y una ley específica para la ley de violencia de género, que es la ley María de la Peña. Entonces, es distinto una cosa a la otra y cómo se conecta. Pero la parte de violencia sexual es un tema complejo, porque hay programas que hablan un poco sobre esto, pero entendemos que hay la necesidad de algunas intervenciones individuales específicas sobre esto, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante para discutir y entender cómo va el tema para Latinoamérica y Europa. Quisiera escuchar de vosotros. Yo lo que vi en la revisión, lo que vimos era, bueno, primero que antes, en nuestro mapeo, si se fijaron en los indicadores recogidos, se recoge poco sobre hechos de acoso sexual o violencia sexual. Eso lo tomaría como un primer asunto, es decir, pienso que los programas necesitamos incorporar esa mirada, incorporar esos indicadores, poder hacer seguimiento de las distintas formas de violencia, incluida la violencia sexual. Segundo, en la revisión más global, ¿no?, de literatura, de evaluaciones de impacto, hay programas específicos con agresores sexuales, entonces hay una literatura ahí que se puede mirar. Lo que sí lo tomamos como una lección de estas violencias sexuales, que se necesitan abordajes específicos con hombres que ejercen violencias más severas o más graves. Y bueno, qué decir del tema de la violación u otras formas de violencia sexual o agresores más compulsivos, por ejemplo, requieren abordaje específico. Entonces yo creo que ahí no sé si está muy instalado eso en el debate en América Latina, en el sentido de, obviamente que hay programas que ofrecen también atención específica para
alcohol y drogas o para salud mental, y me parece que ese es un enfoque que hay que mirar, o sea que es deseable que los programas tengan enfoques especializados, y pienso que para agresores más graves, ya sea de violencia física o violencia sexual, se necesitan enfoques más específicos, y nos podemos preguntar también por el pronóstico. Pienso también que el pronóstico es más bajo también en términos de cambio con este tipo de agresores, entonces vamos a tener que apoyarnos fuertemente en medidas más judiciales también para el control de este tipo de agresores. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo, muy en la línea de lo que dices, Pancho. Creo que hay que distinguir, ¿no?, entre la violencia sexual dentro del ámbito de la pareja y dentro de la violencia contra la pareja, que es un tema y que hay que mejorar el abordaje, que suele ser difícil, ¿no?, en los programas, pero otra cosa es la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, que, como tú dices, suele requerir de un abordaje distinto, y que, aunque pueda haber evidentemente factores y características en común con los hombres que ejercen violencia en el ámbito de la pareja, requiere un abordaje y un programa especializado para ese tipo de violencias sexuales fuera del ámbito de la pareja, ¿no? En ese sentido, creo que no tiene mucho sentido en un mismo programa abordar los dos tipos de violencia. Sí, ahí Osvaldo tiene dos preguntas que me parecen muy interesantes. Una es, bueno, ¿cómo se incrementa la seguridad de las parejas y qué resulta y qué no resulta en ese plano? Y también nos deja una pregunta que yo creo que Adriano ahí tiene mucho que decir porque ha estado investigando ese tema, sobre qué es lo que acontece con estos programas en pandemia y todo el tema de la atención telemática, por ejemplo. Quizás Henry puede partir con lo de seguridad y después Adriano con lo de la atención en pandemia. Creo que te he dado responder antes más o menos. Creo que tiene dos aspectos principales. Uno es, ¿no?, el poder contactar con las parejas y poder darles información para evitar posibles manipulaciones y falsas expectativas. Y por otra parte está la estrecha colaboración con los servicios que la estén atendiendo, ¿no?, a la mujer, para poder detectar posibles momentos de riesgo, compartir ¿no?, los planes de trabajo idealmente, y hacer el seguimiento en paralelo con estos servicios que atienden a las mujeres y a niños y niñas, cosa que eso requiere una buena y estrecha colaboración entre los servicios. Eso para mí serían como las dos principales recomendaciones. Bueno, sobre los grupos en línea, este fue todo un tema en los últimos meses para nosotros en el grupo de investigación, porque estamos implementando el grupo presencial y hemos tenido que cambiar todo para el virtual. Y entonces he puesto aquí el chat, que después Osvaldo puede compartir con todos el artículo que hemos publicado sobre esta experiencia ahora en enero de 2021 en la revista Nueva Perspectiva Sistémica del Instituto NOUS. Lo que hemos pensado ahí es cómo adaptar el grupo, un grupo de la metodología del Instituto NOUS, un grupo reflexivo, para el ámbito virtual. Algunas de las cuestiones que hemos ya apuntado ahí es la importancia de mantener una discusión reflexivo-crítica, con preguntas reflexivas, con conexiones y opiniones, metodologías activas, que todos hablen, ¿no?, en el programa virtual. Un otro punto es que pensamos que en una parte virtual es importante que el grupo sea más pequeño en número de personas. Entonces, los grupos que estábamos con 2 y 3 y empezamos a hacer con 6, 7, para tener una mejor participación y conexión entre los participantes. Hemos tenido también primero una intervención de hacer intervenciones individuales y utilizar, cuidar para cuál plataforma utilizar para que no entre más desigualdad social. Por ejemplo, Zoom no es una plataforma posible para todas las personas porque es una plataforma de pago. Entonces empezamos a utilizar el WhatsApp web y hacer un grupo de
de discusión asíncrona también con los participantes, y decidimos un momento específico para hacer el momento ritual con video. La plataforma de WhatsApp permite que se pueda hacer la conexión entre hombres con un número limitado de personas, más menos participantes, y también utilizamos la plataforma de Google Meet porque era más fácil de utilizar con los celulares, con los móviles, porque usualmente era el instrumento que se utilizaba, normalmente era el celular. Aparte de esto, hemos encontrado algunas cosas que hemos visto que hay una desigualdad social muy grande, entonces hay muchos hombres no han podido participar, entonces empezamos a hacer algunas intervenciones individuales para conectar con estos hombres, hicimos entrevistas en línea antes con individuales para preguntar sobre la conexión de internet y todo más. Y durante las sesiones percibimos también una distinción en el momento de hablar y cómo uno se siente con todos mirando con la cámara encendida, hacer como acuerdos de convivio para la conexión web, porque no es lo mismo. Entonces, cuando se pone el micrófono, cuando se saca el micrófono, quién habla primero, el tiempo de sesión, entrar y salir, todo esto cambia. El check-in, check-out, una cuestión de material en línea. Pero también hemos visto ventajas, porque algunos hombres se han sentido mucho más confiantes de hablar en el sistema online, que pasaba distinto en la parte presencial. Hemos podido pasar videos, poner ejercicios grupales, todo en formato virtual. Pues para no extenderme mucho, está escrito ya aquí la web, ya he compartido en chat, y puedes leer. Está en portugués, pero es fácil leer para el español, que ya tenemos algunos hallazgos allí. Es un desafío todavía, pero hay ventajas también. Y también ha sido nuestra experiencia. Os he compartido un enlace a un webinar que justo hoy, en una semana, desde el BBP se va a dar sobre un año de pandemia, qué es lo que hemos aprendido, y una caja de herramientas para el trabajo con agresores online, que justo se va a presentar hoy, en una semana, el jueves que viene, para recopilar un poco las experiencias a nivel europeo, los aprendizajes y las recomendaciones que se deducen de este primer año de experiencia de trabajo en condiciones de pandemia. Excelente. Y si tienes algún otro link, Heinrich, que por ahí estaban pidiendo, si lo puedes dejar ahí en el chat, y también lo estamos poniendo también en el Facebook, o sea, están quedando ahí, estamos muy interactivos hoy día. Una persona preguntaba en el Facebook, yo creo que es para Heinrich la pregunta, porque hace un momento hiciste una distinción diferenciaste el abordaje de la violencia sexual en el ámbito de la pareja y fuera de la pareja, y Ruth pregunta por qué eso sería diferente. Principalmente porque la etiología, las motivaciones y sobre todo también las dinámicas suelen ser distintas. Puede haber algunos hombres, ¿no?, que ejercen los dos tipos de violencia, y también porque en el caso de violencia de pareja habitualmente tenemos la víctima superviviente identificada. En cambio, muchas veces con los hombres que ejercen violencia fuera del ámbito de la pareja, no tenemos la posibilidad, ¿no?, de contactar o prestar apoyo a la víctima. Y en ese sentido sí que ¿no?, la experiencia y la literatura nos muestra que es aconsejable un abordaje diferencial. No sé si queréis ahí añadir algo. No. Bueno, podemos pasar, porque no hay más preguntas, a comentarios finales, si cada uno quiere hacer algún comentario para ir finalizando, y después le damos la palabra a Osvaldo para el cierre.
Yo nada más agradecer el espacio y ojalá que este debate que se ha iniciado, este intercambio que se ha iniciado pueda seguir en el tiempo y que pueda haber eh, eh, esta red de trabajo en estos temas. Y gracias por vuestra atención y participación. Igual yo quiero decir gracias por la oportunidad de compartir, estar después de tantos años con Enrich y también con Osvaldo Montoya y ahora más conectado con Pancho, que estamos trabajando ya juntos con algunas conexiones con EMI. Creo que es muy importante esta red de conexión específica para hombres autores de violencia, porque lo que se habla mucho es la falta de esta conexión y de conocer normativas que ya existen fuera del país. Creo que todo lo que ya han hecho en Europa tenemos mucho que aprender y así como adaptar para la realidad social latinoamericana, que es muy compleja, con bastante desigualdad social, con necesidad de conectar justicia social y aspectos culturales. Entonces, no podemos también igual solo reproducir lo que viene de fuera, pero sí conectar y adaptar y pensar en las especificidades y la complejidad que tenemos en las cuestiones del sur. Entonces creo que es una oportunidad de compartir y que podemos seguir y que pronto podamos también les enseñar el informe completo que estamos produciendo en Brasil y los criterios y directrices y las cuestiones legislativas que estamos estudiando también aquí en conexión con políticas públicas brasileñas. Gracias. Por mi parte también, muy agradecido de Ubuntu por el espacio que nos ha regalado para poder compartir lo que estamos haciendo. Bueno, un comentario creo que es muy importante que podamos levantar este conocimiento, este acumulado conocimiento que hay en América Latina, que podamos, este conocimiento que es situado, contextualizado, necesitamos levantarlo, producir más intercambio y también evaluarlo, o sea, en el tiempo necesitamos mayor inversión para evaluarlo y poder decir qué funciona, qué no, pero tenemos una tradición y un acumulado muy rico ya, o sea, es un tema emergente, pero se está trabajando en muchos países, entonces estos mapeos son importantes para estas conexiones. Y anunciar el informe, financiado por Spotlight y por UNFPA, que hicimos con Promundo y con EME, que va a estar listo prontamente, creo que en 1 o 2 meses, así que lo vamos a circular ampliamente por las redes y ahí van a encontrar datos específicos del mapeo para América Latina, de la revisión global y de la revisión de literatura de los programas para América Latina. Bueno, despedirnos también con muchos saludos, que se cuiden mucho, cuiden su salud, porque estamos en un momento delicado de pandemia. Muchísimas gracias, Pancho. Muchísimas gracias, Heinrich y Adriano. Ha sido una excelente sesión, muy rica con reflexión, análisis, datos. Les animamos a que puedan compartir la grabación de esta sesión a través de sus redes. Esto va a estar disponible también en las plataformas de Menengage. También les invitamos para que sigan participando en las sesiones de Ubuntu. Los martes tenemos siempre sesiones plenarias, que esas son con traducción. Siempre hay traducción al español y al francés. Los miércoles las sesiones regionales que tenemos promovidas por las redes de Menengage a nivel regional. Y los jueves, como el día de hoy, que son sesiones paralelas, que hay varias a la vez. Con esto nos despedimos. Siempre recuerden de registrarse a las sesiones de Ubuntu. Ahí tienen el enlace principal. Y de que sigamos conectados, trabajando juntos por la igualdad y por la erradicación de la violencia. Gracias a todas y todos por su participación.